No todos los días se tiene la oportunidad de tener una invitada de este calibre. Una persona que ha logrado mezclar y fusionar el poder cuántico de uno mismo, la manifestación y la espiritualidad para poder generar más abundancia y tener éxito en otras áreas de la vida. El día de hoy tengo el honor de tener una invitada de clase mundial, mentora, empresaria, conferencista internacional, líder, Karina Welch. Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias Luis, pues muy contenta de estar este día con ustedes y bueno, ampliando toda esta expansión que estamos teniendo a nivel cuántico, a nivel mental, a nivel emocional y compartiendo pues felizmente con todas las personas. Excelente. Oye, Karina, todos estos temas que hablas incluso en tu libro de convertir en posible lo imposible, digo, ¿quién no quiere convertir lo imposible en posible? Tú tienes una trayectoria realmente impresionante y digo, creo que empieza desde que tenías 16 años. No sé si nos puedes contar un poco de cómo empieza tu historia, cómo inicias y qué te llevó a entrar en este mundo tan impresionante y del que tienes tanta experiencia. Cuéntame. Pues sí, efectivamente, a los 16 años fue mi despertar y me di cuenta que había dentro de mí un llamado. Yo soy de Orizaba, Veracruz, soy originaria de Orizaba, Veracruz y la formación con la que, y el contexto más que nada, que hoy es parte de lo que comparto también, la importancia del contexto. Ese contexto que en ese momento yo tenía familiar, de amistades y demás, era muy limitado. Entonces, yo dentro de mí buscaba esa motivación y también esa inspiración. Y en ese momento yo estaba pasando por un quiebre a nivel familiar. Entonces, eso me hizo dar un salto hacia mi interior y darme cuenta que era importante que trabajara en mí, que encontrara a esa verdadera esencia, ese verdadero yo, que era el que me estaba guiando en ese momento para yo poder dar ese salto cuántico, que era justo entrar al mundo de lo desconocido, entrar al mundo cuántico, la reconexión con mi espiritualidad, es decir, con ese sentido de conexión con la fuente, Dios, universo. Y en ese momento, a los 16 años, fue cuando ese quiebre o esos momentos difíciles en los que tuve que pasar precisamente por un proceso interno, fue lo que me llevó a reencontrarme. Y hablas de un contexto que te llevó a lograr esto. Es importante entender la palabra contexto, porque todo lo que te está pasando alrededor te afecta y tiene un impacto en tu estado mental, emocional, espiritual. Y a lo mejor estoy mal, pero no creo que todas las personas de 16 años puedan internalizar de esta manera con la que me lo estás expresando las circunstancias. Cuando estabas pasando por eso, ¿tú internalizabas así? ¿Razonabas como me lo estás diciendo ahora? ¿O qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estabas experimentando y sintiendo en ese momento de presión? ¿Qué te llevó a este despertar que me comentas? Bueno, este inicio que me comentas. No, definitivamente no lo estaba viviendo como ahora lo expreso. Claro. Sin embargo, estaba haciendo las preguntas. Y creo que eso es muy, muy importante porque las preguntas definen la calidad de nuestra vida. Eso después lo aprendí con uno de mis mentores, con Tony Robbins. Y hacía estas preguntas de cómo puedo cambiar mi realidad, cómo puedo mejorar mi situación emocional. Porque en ese momento estaba pues en una situación depresiva, en una situación en la que no le encontraba un sentido a mi vida, en la que estaba en modo supervivencia y aunque ya tenía una estabilidad económica, estaba buscando un mayor sentido en mi vida. Entonces, cuando tú haces las preguntas correctas, llegan, porque ahí es donde ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendía, llegan las personas, llegan las posibilidades, las nuevas oportunidades. Y en ese momento, a los 16 años, llegaron maestras a mi vida que me empezaron a guiar a ese contexto. Y ese contexto fue en donde yo decidí iniciar mi proceso de transformación. Porque aunque yo estaba buscando la información, lo que verdaderamente buscaba mi alma, mi ser, era transformarme. Era crear una nueva realidad. Y eso me llevó a crear una nueva identidad. Es decir, a dejar ese viejo yo
a esa vieja versión de Karina para poder crear esa nueva versión de Karina que después pues lo fui enriqueciendo con más experiencias, porque al final son las experiencias las que transforman tu vida, no nada más la información, sino lo que uno está dispuesto a vivir. Claro. Y por ejemplo, todo esto que mencionas, que llegaron las personas correctas cuando estabas buscando esa transformación, ¿no? Y hablas de que hoy entiendes que esas preguntas que te estabas haciendo, a final de cuentas, pues resonaron, si lo queremos ver de esa manera energética, que es de lo que hablas en tu libro, y de lo que hablas en general, de cómo te pudo poner el universo, la vida, la fuente, como lo quieran ver, a las personas correctas en ese momento. Y parte de tu historia, algo que me parece fascinante, es que tú me comentas que a los 16 años fusionaste esto para empezar a emprender. ¿Cómo fue eso? Sí, totalmente. Yo era súper rebelde, a esa edad. Yo creo que la mayoría de jóvenes a esa edad lo somos. O bueno, en ese entonces yo era muy rebelde. Y me cuestionaba pues la forma tradicional en la que estaba recibiendo la información, que en ese momento era la educación. Uh-huh. Y no, algo que no me gustaba precisamente era como llevar o el mismo proceso lineal o lo que me vendían en ese momento como tienes que ser esto para lograr hacer o tener una vida que para mí en ese momento yo decía, bueno, no era lo que a mí me motivaba ni lo que me inspiraba. Y yo me preguntaba a mí misma y me decía, bueno, ¿de verdad tengo que seguir esto que me están diciendo, hacer esto que me están diciendo para tener éxito en mi vida? ¿O puedo lograr tener éxito en mi vida sin hacer esto que en esos momentos era estudiar y terminar una carrera para poder tener éxito? Tiempo después descubrí que no era así, porque lo que hice fue precisamente acortar esa curva de aprendizaje, desarrollando las habilidades que al emprender es lo que va a hacer que tengas éxito en la vida. Y esas habilidades, pues precisamente fueron el poder, sobre todo la resiliencia, ¿no? El poder afrontarte a tus miedos, a tener esa valentía y atreverte a hacer las cosas diferentes y a ser una persona diferente. Es decir, salir de lo ordinario y de lo que para muchos sería lo normal para atreverte a creer en esa, pues en ese sueño, porque en ese momento para mí era un sueño. Sí. Y creo que eso es lo que nos mueve a las emprendedoras y emprendedores, que es cuando tú tienes un sueño, puede parecerte imposible, pero si tú crees en ese sueño, vas a buscar la manera y va a llegar la manera y vas a encontrar la forma de hacerlo posible. Y para, tener referencia, hoy es muy común que digan un chavo de 15 años en Estados Unidos está teniendo mucho éxito emprendiendo con, no sé, NFTs, lo que sea. El punto es que, para entenderlo en contexto, ¿hace cuánto tiempo fue eso? O sea, ¿cómo era el contexto, la narrativa, lo que está sucediendo a tus 16 años? Que me imagino que era completamente distinta a la de ahora. Entonces, es muy interesante ver y cómo es que tuviste esa resiliencia para, aún en ese entonces, cuando no estaba tan conectado el mundo, cuando no había tantos casos de éxito, historias de éxito que vemos hoy en día de gente joven teniendo éxito. ¿Cómo fue? O sea, ¿tú qué sentías en ese entonces? ¿Sentías que eras como muy distinta a los demás? Sí, ¿o qué estaba pasando? Totalmente. Te estoy hablando de que, bueno, eso era cuando yo tenía 16 años, cuando di ese salto cuántico. Actualmente tengo 39 años, felizmente. Entonces, pues sí, han pasado, ha sido un cambio totalmente y una evolución lo que estamos viviendo y me encanta. Sin embargo, en ese tiempo yo tuve que pasar por ese proceso en donde era la rara, en donde también me afronté al rechazo, por ejemplo, de decir, oye, pues tal vez no vas a tener éxito o lo estás haciendo mal, a la crítica. Y creo que esa fue una de las principales naves de mi pasado que tuve que quemar. Claro. Que fue el que, a pesar de que inclusive en ese contexto donde vivía, que era, pues es una ciudad pequeña, yo decidí en ese momento que yo no quería estar en ese lugar, que yo quería salir al mundo y realmente cambiar esa historia. Entonces, todo comenzó, te digo, por primero que nada, ese deseo ardiente y ese sueño de decir, sí, estoy decidida y lo voy a hacer.
Y en ese momento me apoyé del contexto que amplió mi visión, porque esa visión pues la tenemos todos los que estamos soñando, y no nada más soñando, ¿no? O teniendo un gran sueño, sino haciendo las cosas para que lo podamos cumplir, o sea, manifestar. Y bueno, de parte de tu historia empiezas todo este proceso, me comentas de que tuviste que pasar por una resiliencia, de parecerla rara a lo mejor entre el contexto que tenías, entre tus amigas quizá, y aún así no te importó. Tú tenías ese deseo ardiente, quemaste tus naves, como dices, un concepto interesante de quemar todas tus naves para que no haya de otra, entonces tengas que hacer las cosas y tener éxito. Honestamente, así ya hablando aquí, en ese entonces, ¿tú visualizabas eso de manifestar o lo pensabas de manifestación o el motor para seguir haciéndolo? Emprendiste, bueno, pusiste tu primer negocio a los 18. ¿Era material en ese entonces o sí tenías esa conciencia que tienes ahora de querer hacer algo espiritual y por tu amor? No tenía la conciencia. Eso creo que lo fui desarrollando y encontrando después. Es decir, claro, todos tenemos conciencia, sí, a cierto nivel de conciencia, y lo vamos elevando conforme también lo vamos eligiendo y vamos resonando con esa información que te lleva a elevar tu conciencia. Pero en ese momento, o sea, estamos hablando de cuando tenía 16 años, no tenía el nivel de conciencia ni comprendía lo que hoy, pues también he elegido más bien adentrarme en lo que son, cómo manifestar con niveles de conciencia, ¿no? Con niveles de conciencia elevados. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me movió? Definitivamente fue el dolor de decir, no estoy dispuesta a seguir viviendo la misma historia o a repetir inclusive la historia. Ahí yo observaba también el contexto de mi familia y el contexto del lugar en donde vivía, y era muy parecido. Entonces yo ahí decidí que yo no estaba dispuesta a tolerar o a vivir eso mismo. Y ahí es donde surgió esa fuerza, ese deseo interior de no solamente tomar la decisión, sino de tomar acción para moverme del lugar. Súper bien. Y bueno, todo esto te lleva a que, como me decías, empezaste tu primer negocio a los 18. ¿Qué estabas haciendo en ese entonces? ¿De qué se trataba tu negocio? Y de todo lo que me comentas ahora, ¿qué cosas yo le digo como, pues sí, qué rasgos de personalidad, qué habilidades e incluso creencias tenías para poder hacer tu primer negocio a los 18? ¿De qué se trataba? Cuando empecé, primero que nada, fue mi único trabajo. Trabajé 2 años de los 16 a los 18. Uh-huh. Y empecé precisamente con algo que hoy sé que no hay coincidencias, todo es sincronicidades. En la industria de la tecnología con telefonía celular, cuando apenas empezaba como este boom de los celulares y pues la parte de la comunicación que hoy para nosotros es súper normal. Sin embargo, bueno, yo fui, digamos que cuando empezó esa industria en el boom, yo fui pionera dentro de esta rama del emprendimiento y también como empresaria, porque bueno, sí, me dediqué 10 años y tuve negocios de distribución de lo que era la telefonía celular. Ok, muy interesante. Y bueno, luego todo esto que te llevó de ser pionera en esta industria, me estás mencionando algo interesante, que es las sincronicidades, que hoy sabes que no son coincidencias, son sincronicidades. ¿Quisieras hablar un poco más de eso? De sincronicidades y por qué no son coincidencias. Sí, definitivamente. Bueno, ahí, bueno, en ese primer trabajo, yo estaba buscando, pues, esa parte de cómo generar, porque en esos momentos era generar los ingresos para yo ser independiente. O sea, definitivamente lo que yo quería era moverme de lugar y digo, yo amo a mi familia, amo a mi madre. Sin embargo, yo decía, yo quiero emprender para ser libre. O sea, no me veía dependiendo de mi familia, ni me veía viviendo en la casa donde estaba, ni en la ciudad de donde estaba. Entonces, en ese momento, lo primero que lancé fue, ¿en qué puedo trabajar? Porque no tenía una carrera, era pues, sí, digamos que chava, ¿no? De 16 años. Sí. Y bueno, ahí descubrí la profesión mejor pagada del mundo, que son las ventas. Sí, las ventas. Y ahí descubrí que vendiendo, pues me iba bien y que no necesitaba tener estudios para vender. Y claro, después terminé mi carrera profesional,
soy administradora de empresas, licenciada en administración de empresas, y digamos que me he ido especializando en otras áreas. Me encantan los negocios, me encantan también las ventas, pero no siempre fue así. ¿Y por qué hablo de las sincronicidades con la tecnología de los teléfonos, con lo que ahora yo hago y de hecho comparto con mis programas, en mi libro y demás, que es la tecnología cuántica del ser? Es decir, nosotros somos seres eléctricos, somos seres magnéticos y funcionamos precisamente con esa energía, con esa frecuencia y con esa vibración. Y así es como emitimos las señales al universo y así es como atraemos a nuestra vida nuevas y mejores posibilidades desde nuestros campos eléctricos. Es decir, nuestra mente genera esos campos eléctricos y nuestras emociones generan esos campos magnéticos. Y ahí es donde atraemos eso que estamos vibrando. Y bueno, todo esto que comentas de obviamente las ventas, que curiosamente gran parte de clientes que tengo o personas que admiro y que están en el mundo también de los negocios, la mayoría empezaron en el mundo de las ventas, vendiendo. Y bueno, siento yo que es de las habilidades más importantes y más poderosas que puedes tener al empezar, porque hoy en día hay mucha tecnología. Cualquier persona puede, por ejemplo, prender anuncios, hacer Facebook Ads, hacer muchas cosas, pero si no puede vender, si no puede cerrar, pues no va a poder lograr los resultados que está buscando tan rápido. Y tú empezaste con esa habilidad. ¿Qué tanto le adjudicas a que aprendiste a vender en ese punto de tu vida, que estás muy joven y que todo lo puedes absorber y aprender más rápido? ¿Qué tanto le adjudicas a esa habilidad de ventas que te llevó a donde estás ahora? Totalmente está relacionado el éxito con las ventas. Porque las ventas, hoy en día yo lo veo desde esta perspectiva, son un acto de amor, de servicio y de contribución para el mundo. Y en su momento, cuando yo emprendí, las ventas para mí eran el motor, es decir, la gasolina que me estaba generando esos ingresos para yo poder tener un estilo de vida que en ese momento estaba disfrutando, para poder tener libertad. Y en ese momento, pues mi servicio era esa atención a mis clientes. Ahora mi misión y mi propósito la he escalado a otros niveles, pero siguen siendo las ventas la gasolina de cualquier negocio. Claro. Para mí, las ventas son un acto de amor, son un acto de contribución y sin ventas, pues no puedes sostener un negocio. Y al final, lo que yo promuevo dentro de mi filosofía de vida es que puedes tener un negocio que sea rentable, que te dé ese estilo de vida que tú quieres y que además te apasione haciendo lo que amas y sirviendo a otros. Que eso es un reto. Yo te puedo contar que muchas personas que tienen mucho éxito y que conozco que son quizá millonarias, multimillonarias, no les apasiona lo que hacen, les apasiona el resultado. Y eso es algo interesante que muchas personas dicen, es que te tiene que apasionar lo que haces. A lo mejor yo estoy muy mal, pero cuando empecé yo dije, no, bueno, a mí no me apasiona lo que hago, pero soy bueno en eso. Y a través de hacerlo las suficientes veces y hacerlo por mucho tiempo, pues bueno, se vuelve algo que te gusta. Pero tú ahorita estás mencionando que ahora tú buscas conectar esas dos. Buscas conectar, claro, ayudarles a las mujeres profesionistas a que descubran su pasión, su propósito y que lo mezclen con el mundo de los negocios, del éxito profesional, para que disfruten un estilo de vida y un éxito. Totalmente, porque la conciencia también es un músculo que se entrena. Claro. No solamente es la mente, no solamente son las emociones o el cuerpo. La conciencia es un estado del ser. Y si nosotros queremos lograr cierto nivel de plenitud, de gozo, en el que no solamente hagamos las cosas por tener, sino las hagamos desde el gozo del ser, ahí es donde se vuelve interesante el camino de la conciencia. Y ahí es donde, como bien dices, eso que pareciera que son retos, los empiezas a convertir en aprendizajes. Y ese es el músculo que hay que estar dispuesta o dispuestos a entrenar en este camino de la conciencia, porque muchas veces la gente cree que el camino de la conciencia es solamente estar meditando o solamente estar en zen o ahora sí que prácticamente en la energía positiva. Sí. Y el camino de la conciencia va más allá de eso. Precisamente en retos de la vida diaria es donde realmente te pones a prueba
tú mismo para saber en qué nivel de frecuencia estás vibrando. Porque los niveles de frecuencia van totalmente relacionados a los niveles de conciencia. Entonces, el nivel más elevado de conciencia es lo más simple. El nivel más elevado de conciencia que nos han enseñado maestros como Jesucristo, Buda, Mahoma, es precisamente ser feliz y no estar en el constante deseo. Ser feliz aquí y ahora. Y lo que hemos sido, o más bien hemos sido condicionados a que tenemos que lograr algo para ser felices. O tenemos que alcanzar ciertas cosas para ser felices. Y es algo que, pues bueno, evidentemente, quizá muchas personas, me incluyo, no, cuando estamos haciendo las cosas, o las mujeres que te están viendo, cuando están trabajando, están haciendo lo que sea que estén buscando tener éxito, o en lo que estén buscando tener éxito, pues no creo que estén pensando o no están con este chip, no están, bueno, las que están contigo evidentemente les enseñas, pero las que no, pues no están en esa conciencia y no están pensando en ese estado de zen, están pensando en eso, en el deseo. Y yo veo que es parte de que, bueno, nos podemos ir muy al fondo de por qué estamos en este estado de constante deseo, de hedonismo, y buscando constantemente lo que sigue y el siguiente éxito y el siguiente, no sé, millón, el siguiente coche, etcétera. ¿Tú cómo pasaste o cómo te quitaste eso? ¿Cómo te quitaste Es que no te lo quitas. O sea, no te puedes quitar algo que está dentro de tu diseño humano. O sea, es parte de nuestro deseo el querer lograr más. De hecho, hay una frase de Tony Robbins que me encanta que dice que cuando dejas de crecer empiezas a morir. Creo que más allá del deseo es esta necesidad que tenemos como seres humanos de crecimiento. Para mí el lograr más es crecer más. Ahora yo lo asocio de esa manera. Lograr más me da la oportunidad de impactar a más vidas. Lograr más hace que esto que está dentro de mí, esta conciencia que he encontrado, la pueda también compartir con más personas que despierten también esa conciencia. Porque en alguna etapa de mi vida yo tampoco lo vivía de esta manera. Y fue un despertar. Por eso se le llama en esta nueva era de Acuario el despertar de conciencia. Porque hemos estado dormidos en los programas que traemos, digamos que los más básicos, que es el programa de la reproducción, el programa de la supervivencia, que es precisamente lo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo requiere también, que es esa necesidad básica de tener qué comer, dónde dormir. Son las necesidades básicas. Y también la parte del dinero es una necesidad básica. Pero parte de lo que yo enseño es cómo conectar desde el estado más elevado de conciencia, empezar a traer esa riqueza material, empezarla a manifestar con facilidad y no esperar a que eso suceda, sino que empezar a disfrutar eso antes de que suceda. Porque esa es la manera más fácil y más rápida de que lo logres. Lo han dicho grandes personajes coherentes en cuanto a mente millonaria con resultados millonarios, que es, si tú quieres lograr esos resultados, empieza a convertirte en esa persona. ¿Cómo piensa una persona millonaria? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Y sobre todo aquí yo le agregaría la parte cuántica. ¿Cómo se siente y con qué personas? Porque hay muchas personas que son millonarias. Claro. No quiere decir que porque, ejemplo, yo quiera ser millonaria, voy a modelar a todos los millonarios. Más bien voy a elegir con qué millonario o millonaria resueno para modelar, sí, una filosofía, un sistema de creencias y siendo fiel a mi verdadera esencia, porque cada uno de nosotros somos únicos y somos uno con esa fuente divina y somos creadores y tenemos ese poder de crear lo que nosotros queramos. Y algo que me encanta de lo que tú haces es que todo lo respaldas científicamente. Y es que todos los temas que estás hablando ahorita, los términos, cuántico, manifestación, tener mentores que pueden estar donde quieres estar y que resuenes con ellos, son temas que, bueno, en este año se han popularizado un poco más al mainstream, ¿no? A lo general. Y es algo, como dices, hablas de la era de Acuario, que, bueno, también tiene que ver con esto. Pero algo que me fascina es eso, que tú lo respaldas científicamente y que todo es
lo puedes comprobar de manera científica, que me imagino que la mayoría de mujeres que son profesionistas dicen, oye, está muy padre, está increíble lo que me dices, pero pues no creo, porque pues, estamos condicionados en ese cerebro que no cree que es posible, pero sí es, y es científico. Totalmente. La nueva ciencia, en especial la física cuántica, que es en lo que yo me especializo, es lo que describe perfectamente el mundo que conocemos como este misticismo. Es decir, que esas formas que tiene el universo de actuar y que de esa manera funciona el universo, que a veces pueden ser inexplicables, y eso es lo que explica la física cuántica. Y también parte de lo que yo enseño y digamos que es lo que también a mí me dio esa certeza a nivel emocional, porque también somos seres que con nuestro diseño más bien humano, tenemos en nuestro cerebro esa parte racional. Entonces lo más maravilloso y lo que a mí me encanta es unir esa ciencia con la espiritualidad, con ese llamado del alma, es decir, con lo que cada persona está buscando, porque cuando nosotros hablamos de espiritualidad, hay muchas maneras de ser espiritual. No hay una sola. Entonces, desde ahí, ¿cómo observamos y cómo nos sentimos espirituales? Hay personas que lo observan y se sienten espirituales por medio de la religión. En mi caso, yo no soy una mujer religiosa. Soy una mujer espiritual y promuevo la espiritualidad siendo fiel a tu propia esencia, es decir, a tu propio diseño y a tu propia conexión, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes conexiones. Entonces, cuando tú buscas dentro de ti, como lo han dicho grandes maestros, ahí encuentras tu verdad. Esa verdad que, como lo dijo el maestro Sócrates, inclusive el maestro Jesucristo, esa verdad que te hace libre. Y creo que eso es lo que buscamos los seres humanos, ser libres, ser auténticos y ser felices. Oye, y ahorita me has mencionado, bueno, ya 2 veces a Tony Robbins, mencionaste a Buda, Jesucristo, todos estos, digo, me imagino que son roles a seguir, mentores que has tenido, pero en tu vida, ¿qué impacto tangible ves que han tenido o has notado que han tenido los mentores que has tenido? ¿Cuál han sido lo más tangible que has notado? Para mí lo que me ha guiado y me ayudó a salir de la supervivencia, es decir, de no tener más que en esa supervivencia, es como decir, pues nada más vivo o vivía para trabajar, dormir y al otro día lo mismo, y tener, como decimos, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Para comer, ¿no? Esa es la supervivencia, ¿no? O sea, estoy en esa supervivencia. A mí lo que me ayudó a salir de eso fue precisamente empezar a rodearme y aprender de maestros, maestras, líderes y mentoras también. Fue eso lo que me amplió esa visión de decir sí es posible para mí también, y eso que en su momento era imposible, convertirlo en posible. De hecho, también uno de mis maestros y guías, sin relacionarlo con la religión, es el Maestro Jesucristo. Es para mí el mejor líder humano que podemos conocer, que ha conectado todos los principios cuánticos y nos ha dejado esas enseñanzas. Y que ese maestro, guía, también pues estuvo liderando a sus discípulos, claro, o a las personas a quienes enseñó en su época. Y para ti, ¿cuáles dirías que han sido, bueno, te mencionaste a Jesucristo, pero cuáles dirías que han sido como los top 3 o 4, 5 mentores, mentoras que más te han impactado, y cuáles han sido las enseñanzas que te dejaron a ti? Bueno, definitivamente Tony Robbins es uno, el clásico. Para mí es claro, como quien marcó la diferencia también en toda esta parte de empoderamiento, transformación, resultados, y que sin duda ha sido como también ese mentor a quien yo modelo, y parte de su filosofía la he tomado también para mi propia vida. Tony Robbins, Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza es uno de mis grandes maestros también en física cuántica, neurociencia, y yo creo que, bueno, eso es en la parte de los que aún están en este plano.
Y para mí, yo creo que los maestros que ya han trascendido son dos muy importantes, el maestro Jesucristo y el maestro Paramahansa Yogananda, que bueno, en el área metafísica, yogis y el área espiritual ha sido un gran maestro que me ha guiado en este camino, aunque ya no esté en este plano. Sí, que eso es lo importante de esta cadena de enseñanzas, ¿no? O sea, mucha gente se queja de que dicen, ay, es que no es nada nuevo lo que está haciendo. Y yo digo, pues no es nada nuevo, casi nada es nuevo, ¿sabes? Todo viene de alguien que se lo pasa a alguien y se sigue un ciclo. Es un ciclo de buen karma, es un ciclo de energía, es un ciclo que a final de cuentas va a ser el legado. Que es algo de lo que tú estás hablando. Porque se barren, o sea, son los mismos principios, solamente que era tras era, porque vivimos en un mundo que funciona con ciclos y en un universo que funciona con ciclos. Entonces, cada nuevo ciclo, cada nueva era, pues a lo mejor cambia un poco la información, pero te lleva a lo mismo, es decir, al mismo principio. Y los principios no los podemos cambiar. Entonces, esos principios funcionan en el área espiritual y en el área científica los podemos comprobar. Que eso es lo que más me ha encantado de lo que haces, que lo compruebas y todo lo relacionas con el área científica y por ende, bueno, sucede y pasa. Entonces, en este camino que te conviertes ahora tú en mentora, ya me hablaste de los mentores que has tenido, me hablaste de Tony Robbins, de Joe Dispenza, que es alguien que no sé por qué en Latinoamérica o en México no mucha gente lo conoce a nivel general, pero sus enseñanzas son impresionantes desde utilizar la respiración, breathwork, como pues sí, somos seres electromagnéticos y sus meditaciones son muy buenas. No sé si las has hecho, me imagino que sí. Sí. De hecho, me encanta el estilo del Dr. Joy y por eso es que también considero que es uno de mis mentores porque he aprendido también a modelar ciertas cosas que él enseña, la forma en cómo las enseña y es algo que también yo comparto, ¿no? O sea, tú puedes modelar, que eso es parte de lo que yo aprendí de Tony Robbins, siempre enfocándote en que lo vas a hacer pues con tu esencia y le vas a poner tu toque único y yo creo que eso es lo que vas enriqueciendo porque al final pueden ser diferentes estilos y cada persona va a conectar con alguno. Y cuando tú le preguntas a alguien con quien resuenas, oye, ¿de quién aprendiste? Te va a decir que tuvo también guías, maestros, mentores, mentoras, porque ahí es donde entra esta parte de unidad. Es decir, cuando hablamos del mundo cuántico, estamos todos entrelazados cuánticamente. Y eso que vemos en otros y que nos inspira y que nos motiva es el potencial cuántico que somos nosotros. ¿Y eso cómo funciona, por ejemplo, a nivel científico? Eso de decir, bueno, se habla de que tú te relacionas con las personas que están en tu misma vibración o frecuencia y quizá las creencias que tú puedas tener, te vas a relacionar con personas que tengan el mismo tipo de creencias y vas a conocer ese tipo de personas, ¿no? En tu experiencia, en lo que has visto, científicamente, ¿cómo sucede eso? ¿O por qué sucede? Bueno, hay un entrelazamiento cuántico. Eso es ciencia. Hay ciencia detrás que lo comprueba, física cuántica. 99.9% de todo lo que existe es energía. Y 0.01% es materia. Entonces, cuando tú eres consciente de que eres más energía, es decir, que todo lo que existe es más energía y la materia es nada, ahí es cuando tu cerebro entra en esta explosión de cortocircuito. Y ahí es donde la ciencia, la física cuántica, comprueba que dos partículas que se relacionan entre sí, y la relación puede ser solo con información. Por ejemplo, yo hablo de maestros que ya trascendieron. Me estoy relacionando con su energía, aunque ellos no estén físicamente aquí. Ellos están influyendo en mi campo energético, aunque no estén físicamente aquí. Ese es un entrelazamiento cuántico. Tú puedes relacionarte con esa energía y esa conciencia inclusive de todo, porque todo tiene conciencia, todo es energía. Y nos podemos relacionar precisamente con la información que estamos resonando. Cuando hablamos de cuántica, hablamos de información.
Cuando hablamos de cuántica, hablamos de energía. ¿Cómo funciona la ley de la resonancia? ¿Con qué información me estoy sintiendo atraída? Un ejemplo. Quienes se sienten atraídos por las noticias generan un contexto vibracional muy diferente a quienes no ven noticias. Generan realidades muy diferentes a quienes no resuenan con esa información. Y es algo que, pues bueno, las personas que están a cargo de las noticias, que como se puede decir que sí, que ponen esos mensajes, esas agendas en el mundo, saben de esto y lo utilizan. Pero así lo mismo, mucha gente se queja y dice, ay, seguramente te ha pasado que te dicen, Karina, pero es que eso no es justo, o porque es así, que ponen cosas para que estemos en otra vibración y que estemos vibrando en miedo, en una vibración baja, con emociones viscerales. Y yo digo, sí, eso existe, no se puede cambiar. Bueno, es mi perspectiva, no se puede cambiar, existe y no es algo bueno ni malo, es. Pero lo que sí se puede es utilizar lo mismo, utilizar esos mismos principios para lograr o acelerar tu crecimiento en el éxito profesional, que es lo que estás haciendo, que estás ayudando a las mujeres profesionistas a que tengan éxito más rápido, a que aceleren el proceso a través de, yo le digo, entrenamientos más tácticos, además de ventas, pero también a utilizar estos principios, estos conocimientos. Totalmente. Si tú puedes aprender a dominar el mundo de la energía, tú vas a dominar el mundo de la materia. Vas a influir en la materia, como lo dice la física cuántica. El observador influye en la materia. Y esto está comprobado científicamente. Ya no podemos dudar de algo que ya está comprobado por la ciencia. Y si con todo y que la ciencia lo ha comprobado, sigues dudando, entonces ahí hazte esta pregunta. ¿Qué tan desconectada o desconectada estoy de mi poder creador? Porque cuando tú te conectas con tu poder creador, que eso es en lo que yo ayudo a las mujeres, a lo que yo ayudo a las mujeres, a conectarse con su poder creador y manifestador. Porque la mayoría de mujeres, de repente cuando llegan conmigo a coaching o a mentoría, me dicen, es que yo lo que quiero es manifestar abundancia. Y yo les digo, bueno, es que abundante ya eres, manifestadora ya eres. ¿Realmente quieres manifestar abundancia? O lo que tú quieres, porque un pequeño ajuste en tu observador hace toda la diferencia, es elevar el nivel de abundancia en tus ingresos, por ejemplo, en el dinero. Elevar el juego. ¿A qué les ayudo a mis coaches? A que eleven ese observador, ese autoconcepto, entren en este juego de las percepciones, pero desde el sentir, es decir, que dominen el juego espiritual para influir en la materia desde un estado de plenitud. Porque también el juego espiritual es, a ver, ¿cuántas posibilidades hay de que disfrutes ser espiritual? ¿Cuántas personas realmente actualmente son espirituales y lo disfrutan? Hay personas que son espirituales y se llenan de culpa. Hay personas y que para ellos eso es la espiritualidad y está bien. Hay personas que son espirituales y son ricas y millonarias. ¿Qué tipo de espiritualidad es la que quieres manifestar y vibrar en tu vida? Porque ya lo somos, es más, ya somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y cuando pensamos a la inversa, porque en eso me caché en algún momento, en ese juego, de pensar que yo tenía que ser más espiritual. No, realmente yo ya no tengo que ser más espiritual. Yo ya soy espiritual, esa es mi esencia divina. Más bien vengo a esta tierra a jugar el juego y disfrutar el juego de ser humana con esa conexión espiritual que ya tengo, no la tengo que buscar, ya está dentro de mí. Y como me decías al inicio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Totalmente. Y pues, la mayoría de la gente se pregunta, ¿cómo puedo tener más abundancia? No es la pregunta correcta en la mayoría de los casos, porque dices, no, o sea, la pregunta no es cómo tener más abundancia, porque ya eres abundante, si lo vemos de manera literal. Y además que en conciencia cuántica no entra el cómo. Toda la gente se pregunta cómo puedo ser rico, cómo puedo ser millonario, esa es la pregunta
equivocada. Sí. ¿Cuál sería la correcta? La pregunta correcta es, ¿cómo me puedo sentir próspera aquí y ahora? ¿Cómo puedo sentirme millonaria aquí y ahora? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Tu cerebro, tu mente subconsciente la pones a trabajar en cómo me puedo sentir. Primero sentimos, primero somos. No es cómo puedo, en este caso, tener más abundancia. ¿Me explico? Antes de tener, y esta es una ecuación, le llaman la ecuación del éxito a nivel mente, cuerpo, alma, que es primero eres, ser, hacer y tener. Y eso es algo muy clave, porque si lo vemos de manera científica o de manera emocional, tiene sentido. Si yo me pongo a preguntar cómo le puedo hacer para crecer más rápido mi ingreso, mi negocio, pues voy a empezar en maneras materiales de cómo. Pero si, como dices, es cómo puedo sentirme ahora, aquí y ahora, más abundante, pues por ende tu frecuencia cambia. Pues claro, porque entonces el sentir no está fuera de ti. Está aquí. El tener sí está fuera de ti. El sentir está dentro de ti. Es una vibración, es una frecuencia. Por eso la frecuencia del yo soy es lo que nos da la identidad del todo. ¿Qué elijo ser? ¿Fuente de qué? ¿A qué le quiero dar vida? Desde el yo soy. Es más, lo más poderoso que tenemos como seres humanos es yo soy. Aquí en la Tierra. En el campo cuántico, el yo soy es la nada y al mismo tiempo es el todo. Cuando nos dejamos de identificar con yo soy mi pasado, con yo soy los ingresos que tengo este mes, yo soy lo que estudié, cuando nos dejamos de identificar con esa identidad del yo soy conocido y nos conectamos con el campo infinito de posibilidades de lo desconocido, ahí es la mejor explicación de lo que es experimentar el campo cuántico y manifestar desde ese nivel de conciencia, desde el campo cuántico, en el aquí y en el ahora. Porque la línea del tiempo para manifestar, sí, claro, es una proyección al futuro, pero la traemos al presente. Es decir, ya está sucediendo. Si yo me imagino en estos momentos cómo sería, que esa sería una pregunta correcta, ¿cómo sería en estos momentos sentirme próspera, millonaria, feliz, segura, con certeza? Lo puedo sentir. Puedo influir en mi biología, puedo influir en mi química, puedo influir en mi sistema nervioso central, puedo influir en mi cerebro. Eso es lo que yo enseño en mis formaciones, cómo influir en tu biología, en tu estado emocional, en tu estado de conciencia y cómo desde la parte energética, que es el 99.9%, manifestar lo que quieres en la materia, es decir, en los resultados que quieres en tu vida. Porque si tú lo haces desde la materia, vas a manifestar ese mismo estado de materia, ¿me explico? Pero si tú lo haces desde un estado de energía, vas a manifestar mucho más y vas a materializar más porque lo estás haciendo desde el campo más expansivo, que es la energía. Y me imagino que ha de ser uno de los cambios de mentalidad y de paradigma, incluso de creencias de tus clientas, las mujeres que tú mentoreas, esto, porque pues muchas se han de sentir, o yo al menos pienso que se han de sentir como yo soy mi título, yo soy la CEO de tal empresa, yo soy la directora de tal empresa. Y como acabas de decir, no eres eso, no eres ni tu ingreso ni nada de eso, sino estás en un nivel cuántico. Totalmente. Nada es más expansivo que lo que hay dentro de ti. Y eso no te lo da un título, eso no te lo da un trabajo. De hecho, uno de los grandes miedos de mis clientas es precisamente perder la estabilidad y la identidad que han logrado. Y cuando tú solo te conectas con una posibilidad, tienes miedo a perder esa posibilidad. Pero cuando tú te conectas con el campo de las infinitas posibilidades y aprendes, porque todo es aprendido, como bien dices. Todo lo que nosotros hemos creado viene de un sistema de creencias.
Si nosotros cambiamos el sistema de creencias, cambiamos nuestra percepción que crea nuestra realidad, que ese es el efecto observador de la física cuántica, podemos cambiar nuestra realidad y lo podemos hacer, que es parte de lo que yo enseño, no desde el dolor, no esperar a que me duela, no esperar a que pasen años y yo ya sienta que no puedo más con esa vida. Hacerlo desde la inspiración, hacerlo desde el gozo y manifestar desde el gozo con facilidad esas metas, esos sueños y traer todas esas posibilidades a esta línea del tiempo. Ok, y eso es algo de lo que acabas de decir, las infinitas posibilidades. El mundo cuántico es el mundo de las infinitas posibilidades. Y pues a partir de conectarte ahí, que es lo que te entendí, pues bueno, tú puedes tomar todo para que se manifieste en esta línea de tiempo. Es un tema, digo, más denso, yo creo, de las líneas de tiempo e incluso todavía más, que tiene más impacto quizá en las personas, porque pues por naturaleza están cerrados, ¿no? O sea, aquí la gente te va a ver en TikTok, te va a ver en muchos lugares y va a decir, no, o sea, esto ya, ya estamos yéndonos a otro lado, ya mejor me voy a meter a ayahuasca para lograr lo mismo, ¿no? Según. Pero esto es algo que ¿tú cómo lo ves o cuál ves que sea el impacto, por ejemplo, en tus clientas cuando logran eso? Es decir, cuando logran conectarse con su propio campo cuántico, con su doble cuántico quizá, de infinitas posibilidades, y logran como traer todo, canalizar todo aquí a la hora, y pum, de la nada pues empiezan a tener como más éxito, las cosas les empiezan a fluir más fácil. Eso se debe a que las ayudas a lograr eso. Sí, el estado a nivel emocional de confianza, de seguridad en ellas mismas, de conexión con ese estado en el que se pueden sentir realizadas, con ese estado de plenitud, con esa conexión con su interior, con esa claridad con lo que realmente quieren y también manifestando de acuerdo a ese enfoque, porque también está comprobado que en donde pones tu atención está tu enfoque y en donde está tu enfoque están tus resultados. Entonces, esa nueva observadora que empiezan a elegir y a manifestar en su vida, mis clientas, es lo que hace que manifiesten la vida que antes creían que precisamente que era imposible y que se convierte en esa vida en la que disfruten, en la que se sienten libres y en la que además estén prosperando espiritual y financieramente.